Hola, ¿qué tal a todos los amigos que nos visitan hoy en una nueva masterclass de la Escuela Superior de Negocios de AGEXPORT? De verdad, para nosotros es un gusto, como siempre, que nos escojan a la hora del almuerzo para poder compartir con nosotros y que podamos tener pues ese maravilloso espacio para poder compartir conocimiento, que es una de las cuestiones pues más importantes. Y hoy les traemos un tema que sin lugar a duda es muy importante para la mayoría de nosotros, son esas oportunidades de mercado de capitales, oportunidades de inversión que usted puede tener. Esto lo estamos haciendo o lo vamos a estar viendo, es una serie de masterclass que vamos a tener en esta temática y lo estamos viendo en el contexto de nuestro mastering que ya viene en el mes de noviembre. Si usted está interesado, le voy a dejar un link en la descripción para que pueda apuntarse y pueda participar y pueda pues ahondar sobre el tema. Y nuestro máster es un Investing Learning, cómo generar dinero en Wall Street. La verdad es que es un tema bastante interesante para muchos perfiles de profesionales que quieren incursionar. Y hoy, pues ya para no dilatar tanto el tiempo, tengo a un experto en el tema, que él es Herbert Smith Brolo. Es un MBA por INCAE Business School en Costa Rica. Es experto en estrategia, finanzas y mercados de capitales. Así que Herbert, bienvenido y el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Liz, por la oportunidad de estar por acá en este día compartiendo con todos los amigos que veo por ahí, que se han conectado varios buenos amigos, tanto acá en Guatemala como en otras latitudes. Bienvenidos, un placer estar por acá con ustedes para compartirles el día de hoy este masterclass relacionado precisamente con oportunidades de inversión. Sé que algunos de ustedes me conocen, pero para quienes no me conocen, les comento muy rápidamente, solo pues para que tengan ustedes una mejor idea de por qué razón es que estoy yo por acá con ustedes el día de hoy. Entonces, sí, efectivamente, como mencionaba Liz, yo de profesión a nivel de licenciatura soy ingeniero. Luego estudié mi maestría en INCAE Business School y he ido desarrollando a través del tiempo distintos tipos de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas precisamente con los mercados de capitales. En lo personal, y también de alguna manera lo mencionaba Liz, tengo un grandísimo gusto por mis dos áreas de especialidad, tanto la parte de estrategia empresarial como por la parte de finanzas. Entonces, eso hizo que pues incursionara precisamente los mercados de capitales. Sin embargo, en la práctica, ya hace alguna buena cantidad de años, tuve la oportunidad para trabajar para una organización estadounidense que comercializaba dentro de todas sus distintas líneas de negocios un commodity a nivel global y derivado de el tener que estar manejando los precios a nivel internacional, pues fue que comencé a incursionar precisamente para entender desde la perspectiva de los commodities cuáles eran esas fuerzas que guiaban los grandes movimientos en los precios. Adicionalmente, por ser una organización internacional, también hacíamos hedging de divisas, lo que hoy por hoy de alguna manera se conoce como el mercado de Forex. Así fue como yo comencé, como les digo, ya hace alguna buena cantidad de años. Sin embargo, déjenme decirles que no hace falta ser economista, no hace falta tener un PhD en finanzas, ni mucho menos, para poder ser exitosos en los mercados de capitales internacionales. De hecho, yo tengo varios coaches de distintos backgrounds. Tengo, por supuesto, ingenieros, administradores y las carreras que típicamente se enfocan más hacia esto. Sin embargo, también tengo de otro tipo de profesiones, tengo abogados, tengo médicos, y lo estoy hablando así en masculino porque estoy hablando en plural. Sin embargo, tengo hombres, tengo mujeres, tengo personas relacionadas con farmacéuticas, es decir, licenciados en química y farmacia y demás. Así es que la realidad es que no hace falta ser uno experto
en esos temas. Lo que sí hace falta es tener uno los conocimientos, tener uno la práctica y de acuerdo a eso, pues definitivamente uno puede llegar a ser exitoso. Vamos a ir hablando a lo largo de esta hora en la que vamos a estar juntos en relación a algunos mitos y algunas verdades que hay alrededor de los mercados de capitales, pues para que ustedes vayan por ahí comprendiendo de una mejor manera esto. Ahora, algo bien importante que seguramente ustedes estarán preguntando es, bueno, ¿y será un buen momento este para invertir, derivado de todo lo que está sucediendo? Entonces, déjenme decirles, y seguramente ya lo han escuchado ustedes en otro lado, hay dos buenos momentos para invertir. Uno ya pasó y fue hace 10 años. El siguiente momento es hoy. Cuando les digo hoy, lo digo en sentido figurado. Puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 3 meses. Pero a lo que voy es que no hay mejor momento para invertir que en el momento en el cual uno toma la decisión de hacerlo. Entonces, es más, vamos a ver en algunas diapositivas por qué razón es que sí, de hecho, estamos viviendo momentos en los cuales se vuelve importantísimo el tomar la decisión para uno poder invertir, para poder uno generar riqueza. Otro tema súper importante que seguramente algunos de ustedes se están preguntando es cuánto dinero necesito para poder invertir o para poder comenzar. Déjenme decirles, esa pregunta la voy a descomponer en dos cosas. Número uno, la primera parte o el proceso por medio del cual ustedes van a aprender, ¿sí? El monto mínimo para invertir es 0. ¿Por qué? Porque vamos a estar aprendiendo a invertir con dinero ficticio. Se le llama paper money. Y ese dinero ficticio nos lo da nuestro broker. Ya vamos a hablar más adelante quién es el broker, que precisamente nos va a servir para poder desarrollarnos. Una vez hayamos aprendido, podemos comenzar a invertir desde montos muy pequeños. De hecho, los brokers hoy por hoy no tienen un mínimo. Personalmente yo les diría, pero no lo tomen esto como algo escrito en piedra, debiéramos de comenzar a invertir por lo menos con unos $2,000 para poder minimizar de alguna manera nuestro riesgo. Ya a lo largo del mastering que vamos a tener en noviembre van a ir ustedes entendiendo mejor la razón de por qué es eso que les estoy comentando. Pero entonces, habiendo hecho ese preámbulo, vamos a entrar directamente en materia, pero para eso me voy a permitir leerles muy rápidamente nuestro aviso de riesgo que tenemos en relación a todas las inversiones. Entonces, la siguiente presentación no constituye asesoría financiera. Consulta siempre a tu asesor financiero de confianza sobre la aplicabilidad de estos instrumentos a tu situación particular. El trading y la inversión conllevan un nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Asimismo, el grado de apalancamiento, ya voy a hablar más adelante qué es eso del apalancamiento, puede trabajar para ti, así como en contra tuyo. Por lo tanto, antes de comenzar cualquier tipo de comercio financiero, considera las posibles consecuencias de tal comercio. Te aconsejamos evaluar las estrategias de operación y tus objetivos para evitar una pérdida de dinero que no puedas permitirte. Y relacionado con esto, de una vez les digo el elemento básico número 1. Nunca vayan ustedes a tomar un préstamo para ir a invertir. Y eso viene derivado que si nosotros en algún momento determinado perdemos el dinero, no hay peor cosa que quedarse debiendo y teniendo una carga mensual de estar pagando. Por supuesto, yo les voy a enseñar a cómo no perder. Sin embargo, siempre existen los riesgos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que ponemos este aviso de riesgo y lo que les comentaba precisamente hace un rato en relación a eso. Entonces, para poder comenzar a hablar de opciones de inversión, lo primero que tengo que hacer es hablarles de la diferencia entre ahorrar e invertir. Decía mi abuelita, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia y tampoco es lo mismo entonces ahorrar e invertir. Cuando hablamos de ahorrar, básicamente lo que estamos haciendo es llevando a futuro, o dicho de otra manera, estamos difiriendo un gasto. Es decir, yo tomo cierta cantidad de dinero y yo sé que de aquí a un año o a 6 meses o en el momento que sea, yo ese dinero lo voy a utilizar para un viaje o lo voy a utilizar para comprar un vehículo o lo voy a utilizar para pagar la fiesta de 15 años de mi hija.
Eso es ahorrar, simple y sencillamente. Yo tengo ese dinero, lo guardo tratando de mantener en la medida posible su valor y su poder adquisitivo para posteriormente utilizarlo. Típicamente hablamos ahí de cuentas de ahorros que existen en los bancos que, derivado precisamente de su naturaleza, nos pagan una tasa de interés baja, donde lo que se pretende es precisamente que ese dinero mantenga, como les decía, su poder adquisitivo, ¿sí? Por supuesto, en épocas como las que vivimos hoy día, donde estamos teniendo inflaciones interanuales del 7, 8 hasta el 9%, pues hay que contrastarlo precisamente con las tasas que nos pagan esas cuentas de ahorros para poder mantener en la medida de lo posible ese valor o ese poder adquisitivo de la moneda. Pero eso es ahorrar. Invertir es algo totalmente diferente. Invertir lo que conlleva es la generación de riqueza, ¿sí? Y esa generación de riqueza, pues definitivamente conlleva obtener retornos bastante más altos que lo que nos permite o lo que nos da cualquier cuenta de ahorro o cualquier mecanismo de ahorro, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el invertir nos va a dar unos mayores retornos, pero consecuentemente también va a haber un riesgo inherente al momento de invertir. Entonces, yo les diría, y eso es en términos generales, eso aplica tanto para una inversión en el mercado de capitales como una inversión en un apartamento o un local comercial que vamos a tener para poder alquilar, o puede ser también la inversión en un emprendimiento cualquiera, el cual nosotros tenemos, desarrollamos y sabemos entonces precisamente que tiene su riesgo. Por supuesto, lo que se busca es precisamente minimizar esos riesgos, pero es parte de lo que vamos a ir platicando el día de hoy. Entonces, teniendo clara esa diferencia, donde la diferencia está, número uno, en el retorno más alto y número dos, en el riesgo que podemos tener, vamos a hablar de algunos ejemplos posibles de en qué podemos nosotros invertir nuestro dinero. Entonces, acá podemos nosotros hablar de una múltiple cantidad de instrumentos diferentes. Por ejemplo, pudiéramos hablar que, como les decía hace un rato, vamos a invertir en bienes raíces, ¿sí? Es decir, vamos a ir a adquirir un apartamento y ese apartamento pues lo vamos a poner nosotros eh, en alquiler. O podemos adquirir una oficina, la cual vamos a poner en alquiler, o puede ser un local comercial. Eso sería entonces bienes raíces. La otra, también ya las dijimos, pudiera ser un emprendimiento. Vamos a tomar la decisión, me lo voy a inventar y de hecho vamos a estar hablando de varios ejemplos. He tratado y voy a tratar que sean ejemplos de empresas que no están en Guatemala como tal, solo para no herir por ahí la susceptibilidad de alguien de repente, ¿verdad? Sin embargo, si por ahí se me sale algún ejemplo de alguna empresa que está su casa matriz y que está listada en algún exchange de un mercado de capitales desarrollado, pues sepan que estoy hablando de esa casa matriz, ¿verdad? No estoy hablando de la empresa local. Entonces, otro ejemplo pudiera ser, como les decía, un emprendimiento donde de repente yo puedo tomar la decisión que voy a traer determinados productos de Asia y los voy a vender acá. Esa pudiera ser perfectamente otra opción. La otra es venir y tomar la decisión de invertir en un commodity, por ejemplo, en petróleo, o pudiera ser eh, un metal precioso, oro, o pudiera ser granos, o pudiera ser carne de cerdo, o pudiera ser algún otro elemento que pudiera denominarse precisamente un commodity. Otra opción pudiera ser criptomonedas y que de hecho vamos a tener otro masterclass en un par de semanas, seguramente por ahí se van a estar enterando ustedes, donde vamos a estar hablando precisamente de los mitos y verdades alrededor de las criptomonedas. Otra opción pudiera ser entonces tomar la decisión de invertir en acciones, por ejemplo, acciones de una empresa que esté listada de nuevo en algún mercado de capitales o de repente la empresa de algún amigo que lo que necesita es incrementar su capital y pues nosotros le vamos a apoyar y él a cambio de eso nos va a dar acciones. Y vamos a hablar ahorita en un momento para quienes no están familiarizados con ese concepto que es una acción. De cualquier manera e independientemente de las opciones de inversión que nosotros tengamos, por supuesto es bueno que nosotros pensemos en cuáles pudieran ser los criterios de decisión que me van a servir para definir
en cuál o cuáles elementos yo voy a invertir. Antes de hablar de esos elementos, sí es importante que ustedes desde ya vayan pensando en que sí es deseable el ir armando portafolios de inversión. ¿Qué es un portafolio? Es la combinación de distintos elementos de inversión, lo cual pues de alguna manera va a ayudarnos a minimizar el riesgo. Por ejemplo, puede ser que yo tome la decisión de incursionar en bienes raíces, pero voy a tener 1 o 2 apartamentos, pero también voy a tener una inversión en el mercado de capitales, y en el mercado de capitales voy a tener acciones, por ejemplo, de Apple, empresa de tecnología, voy a tener acciones del Bank of America, empresa del sector de finanzas, y voy a tener también acciones, por ejemplo, en Bale, que es una empresa de metalurgia, y también voy a tener en una empresa Chevron que pertenece al sector de, en este caso, de hidrocarburos. Entonces, así yo voy creando precisamente ese mi portafolio. Y adicionalmente, pues le puedo ir metiendo algunas otras opciones. Como les digo, esto es pensando precisamente en poder manejar de una mejor manera mi riesgo. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando del mercado de capitales? En algún momento vamos a hablar de los otros tipos de instrumentos, de los bienes raíces, de incluso las criptomonedas, de los negocios o emprendimientos y demás, ¿verdad? Hoy lo que nos atañe es los mercados de capitales. En lo personal, ¿por qué me gustan los mercados de capitales? Bueno, número uno, por la rentabilidad que me dan. Ya más adelante vamos a hablar cuáles son las rentabilidades reales que se han obtenido históricamente, que dicho sea de paso, no necesariamente van a ser exactamente las mismas que se van a mantener en el futuro. Sin embargo, es lo que tenemos. Entonces, número uno, a mí los mercados de capitales me encantan por la rentabilidad. Número dos, derivado de la gran liquidez que tienen. ¿A qué me refiero yo? Vean, cuando yo compro, y eso ya es un ejemplo real, cuando yo vengo y compro 100 acciones de Apple y quiero venderlas, por la razón que sea, o porque necesito liquidez, o porque ya llegó a la meta de utilidad que yo tenía, o por la razón que sea, ¿sí? Esa venta de esas acciones me toma fracciones de segundos, ¿sí? Incluyendo, o incluso, perdón, si yo pongo un precio límite, se le llama. Ya en el mastering vamos a estar hablando de cómo se ponen órdenes límite y demás. Pero eso quiere decir que yo defino el precio al cual quiero vender. Se tarda segundos. Sabemos nosotros que si tenemos, por ejemplo, de nuevo voy a regresar al tema de bienes raíces, y de nuevo lo estoy dando nada más sin el afán de ofender a nadie, simple y sencillamente estoy dando hechos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un apartamento y lo quiero vender, lo más probable es que me va a dar un poquito más de algunas fracciones de segundos. Puede ser que por ahí me lleve algunas horas, o de repente me lleve algunas semanas, o de repente me lleve algunos meses, esperando que no sean algunos años, ¿verdad? Pero eso es algo que puede pasar con los bienes raíces. Entonces, número uno, la rentabilidad. Número dos, la gran liquidez que tienen los mercados de capitales, ¿sí? Luego, adicionalmente, está la posibilidad de diversificación como tal. Cuando hablamos de los mercados de capitales, recuerden, se les decía, podemos, por ejemplo, y de nuevo hablando más o menos de las mismas empresas, comprar una acción de Apple, $140, comprar una acción de Chevron, $170, comprar una acción de Bank of America, andará por los $40. Y al final, yo con una cantidad relativamente baja de dinero, puedo tener un portafolio diversificado o altamente diversificado, donde van a estar representados distintos sectores económicos a nivel global. Y la otra, pues, es también relacionada con el riesgo. Fíjense que cuando invertimos en los mercados de capitales, podemos nosotros gestionar de una forma bien interesante el riesgo. Incluso, y no voy a entrar mucho en detalle, pero hay una especie de seguros, le vamos a llamar contratos bursátiles, ¿verdad? Donde esos contratos bursátiles me pueden servir a manera de un seguro, donde si el precio cae, yo ejecuto mi derecho que adquirí a través de ese contrato bursátil, y yo puedo, por ejemplo, definir que si Apple, que está ahorita en $140, cae a 130 o a 120 o a 100 o a 50, yo pueda venderla a 135. Incluso pudiera yo adquirir un seguro, de nuevo así entre comillas,
pero es un contrato bursátil donde yo puedo venderla en 150. Por supuesto, al igual que un seguro de un vehículo, un seguro médico, eso tiene un costo. Pero lo que voy es que eso nos puede ayudar a poder manejar de una mejor manera nuestro riesgo. Entonces, esos serían los criterios de decisión que pues vale la pena uno poner en perspectiva de por qué puede ser interesante los mercados de capitales. Y de nuevo, ahorita que les estoy hablando de mercados de capitales, me refiero a mercados de capitales a nivel global y sobre todo enfocado a los mercados de capitales desarrollados. Lamentablemente en Guatemala todavía no hemos llegado a ese nivel de desarrollo. Sin embargo, yo sé que eventualmente vamos a ir llegando a tener ese nivel de desarrollo que hay en otro tipo de mercados financieros. Entonces, ahorita piensen ustedes en mercados financieros internacionales. Pero para poder entonces ya entrar en detalle, voy a hablar de algunas definiciones básicas relacionadas con el mercado de capitales y con la bolsa de valores como tal. Entonces, la primera pregunta en ese sentido que nos pudiera surgir es, bueno, ¿qué es la bolsa de valores? La hemos estado hablando, la hemos estado tocando, pues no la hemos definido. Entonces, vean, pues, las bolsas de valores las podemos nosotros definir como un mercado, pero este es un mercado organizado y es un mercado regulado, ¿sí? Así como existen los mercados donde venden frutas, verduras y demás, este es un mercado, solo que en este caso, pues no se van a estar vendiendo las frutas, verduras y demás, sino que se van a estar también transando otro tipo de bienes. Ya vamos a hablar ahorita más adelante qué tipos de bienes, que de hecho, sí se transan por ahí contratos de trigo, contratos de, como les decía, de carne de porcino, de vacuno y demás, ¿verdad? Pero ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, les decía, son mercados organizados y regulados en los que vamos a realizar transacciones con distintos tipos de instrumentos por medio de intermediarios autorizados. Y fíjense, pues, en este sentido, sí quiero yo traer a su atención un tema súper importante. Todo el tema la bolsa de valores tuvo un grandísimo boom ya hace algunos años, que ese boom comenzó con el nacimiento de Internet. Seguramente ustedes en las películas han visto cómo en determinados momentos del tiempo alguien que quería comprar o vender una acción, por ejemplo, a través de un broker, tomaba su teléfono, llamaba al broker y el broker estaba en el piso de la bolsa de valores, un recinto. Y ahí comenzaba él a negociar con otro broker y ese broker tenía en el teléfono a otra persona o a otro inversionista y así era como se cerraban las operaciones, ¿verdad? Entonces, el Internet hizo que esto básicamente hoy desaparezca. Hoy todas las instrucciones que les damos a nuestro broker se hacen de forma electrónica a través de una plataforma. No les voy a decir algo similar a un correo electrónico, porque no es un correo electrónico lo que mandamos, sino que le damos un clic en donde nosotros definimos qué instrumento queremos comprar o vender, qué cantidades, a qué precios y otro tipo de instrucciones. Pero entonces el asunto es que derivado de ese boom de Internet, por un lado, más que adicionalmente, cuando comienzan a salir todos los teléfonos inteligentes, tablets y demás, se democratizó el uso de la bolsa de valores. Y así, fíjense que así como tenemos nosotros organizaciones o bolsas de valores que están regulando a determinados brokers, ¿sí? Hay regulaciones de regulaciones y hay brokers de brokers. Entonces, yo en lo personal le recomiendo, no vayamos a hacer absolutamente nada que no sea regulado para o a través de la SEC. La SEC es la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, ¿sí? Porque por ahí nos topamos con algún tipo de regulaciones que van a ver ustedes que cuando le preguntan a esos brokers, entre comillas, quiénes son o de dónde son, les van a comenzar a hablar que están regulados en, y no voy a mencionar países, pero van a ver ustedes que les van a comenzar a mencionar países que básicamente conocemos como paraísos fiscales. Aléjense de ellos. Lo más probable es que lo que ellos van a hacer es irles a robar su dinero, ¿verdad? Entonces, esa es una acotación bien importante, ¿sí? Entonces, enfoquémonos desde ya en que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, porque precisamente como les decía, lo que queremos es ir a generar rentabilidad, pero minimizando el riesgo, ¿sí? Entonces,
Eso es la bolsa de valores. Ahora bien, la bolsa de valores, fíjense que no es nada nuevo. La bolsa de valores, de hecho, nace en Bélgica en el siglo XVI, es decir, estamos hablando de poco más de 400 años. Entonces, se dice que la bolsa de valores como tal nace en ese momento y nace eh, en el seno de una casa, donde esa era una casa a la cual llegaban a negociar los distintos comerciantes, ¿verdad? Miren ustedes ahí la ubicación que tiene Bélgica y seguramente miran ustedes ahí que había muchas oportunidades de negociación tanto hacia el norte como hacia el sur. Entonces, en ese momento comienzan a llegar distintos tipos de comerciantes o de negociantes a esta casa, que esta casa es de la familia Van der Bers, si lo decimos, Van der Berse, perdón, si lo queremos decir en alemán, no hablo alemán, pero más o menos algo así ha de sonar. La cuestión es que ese verse del final se dice que es lo que le da el origen al vocablo bursátil, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde nace el tema o la palabra bursátil, pero adicionalmente esta familia Van der Verse tenía en su escudo de armas, recuerden ustedes que era muy usual tener escudos de armas antes, sobre todo en esos siglos, se dice entonces que tenía en ese escudo de armas 3 bolsitas, ¿sí? Que esas eran bolsitas de cuero que representaban que eran ellos comerciantes. Entonces, así es como también le quedó el tema de la bolsa, ¿sí? Entonces, se le habla de bolsa de valores o el mercado bursátil, precisamente por esos conceptos. Pero más importante que eso es lo que les estoy mencionando, ¿verdad? Estamos pensando o estamos hablando que la bolsa de valores no es algo nuevo, tiene 400 años de existir y la bolsa de valores, tal y como la conocemos hoy por hoy, les diría yo, personalmente se lo atribuyo a Estados Unidos en Nueva York. Eso es opinión personal. En Nueva York, y les estoy hablando ahorita de los años 1800, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ya por ahí de hace unos 150 años de funcionar la bolsa de valores tal y como hoy la tenemos o la conocemos y de repente lo único que ha ido cambiando es la forma en que vamos a ir interactuando. Ahora bien, hablando de interactuando, es bien importante que tengamos claro quiénes son aquellos que negocian o que negociamos en la bolsa de valores. Entonces, vean, pues, cuando hablamos de esa bolsa de valores, que es un recinto organizado y que, como les decía, está supervisado, vamos a tener a distintos actores. Por un lado van a estar o vamos a estar todos los inversionistas. ¿Quiénes somos los inversionistas? Pues todas aquellas personas, instituciones y organizaciones que tenemos dinero y que ese dinero lo queremos colocar para obtener un retorno más alto que el de un ahorro, pero sabiendo que existe un riesgo inherente a esa inversión, ¿verdad? Entonces, como les decía, puede ser una persona individual o puede ser una organización, como pudiera ser, por ejemplo, una empresa que se dedica al tema de seguros, por ejemplo, donde esa empresa de seguros capta grandes cantidades de dinero y necesita tenerlo en sus reservas para poder ser utilizado en determinado momento cuando alguno de sus asegurados pues tengan algún percance, ¿verdad? Me lo estoy inventando, ¿verdad? No es que estoy pensando en una empresa de seguros en particular. Pero al final, digamos, tanto inversionistas individuales como organizaciones que de hecho también pudieran ser algún tipo de bancos, son aquellas personas e instituciones que estamos pensando en utilizar ese dinero para obtener un retorno más allá de lo que típicamente pudiéramos obtener a través de un ahorro. Entonces, por un lado están esos inversionistas. Por el otro lado, vamos a decir que están los emisores. Los emisores son aquellas organizaciones que pueden ser empresas, incluso pueden ser gobiernos, ¿sí? Que necesitan fondos. Entonces, por un lado, déjenme poner mi puntero láser, perdón. Por un lado, tenemos entonces a estos inversionistas que tienen el dinero y por el otro lado tenemos a los emisores. Entonces, les decía, pueden ser empresas, que esas empresas pueden estar emitiendo acciones, pueden ser acciones comunes, pueden ser acciones preferentes,
Pueden ser incluso bonos, hay bonos corporativos, o pudiesen ser gobiernos, donde los gobiernos no emiten acciones, sino que lo que emiten básicamente son bonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque demandan dinero. ¿Para qué quieren dinero los gobiernos? Pues básicamente lo están buscando para poder desarrollar sus obras, aunque típicamente va destinado para cubrir déficits fiscales y demás. Y por el otro lado están las empresas que quieren y necesitan dinero básicamente para crecer, ¿sí? Hoy por hoy una empresa tiene 10 sucursales, quiere dentro de un año, dentro de dos, tener 100. Entonces para eso pues se llevarían demasiado tiempo si esperan la generación de utilidades que ellas mismas están generando como para poder crecer derivado de ello. Entonces vienen y dicen, bueno, vamos a emitir acciones, vamos a tener más accionistas, vamos a diluir el control, pero vamos a ser más grandotes, ¿verdad? Entonces, ese sí sería el siguiente elemento. Por un lado, inversionistas, por el otro lado, emisores. Pero por el otro lado está esa entidad supervisora. Ya les daba el ejemplo de la SEC, la Securities and Exchange Commission, que vendría a ser, en todo caso, la que yo en lo personal recomiendo para pues poder estar tranquilos, ¿verdad? Y luego por el otro lado, todos los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Los que denominamos brokers. Ahí vamos a hablar de lo que es una casa de bolsa y vamos a hablar de un corredor de bolsa. La casa de bolsa es la organización que está acreditada y autorizada ante la SEC para poder servir de intermediario. El corredor de bolsa es la persona que trabaja para la casa de bolsa, ¿sí? Que es entonces la persona que va a servir de intermediario entre los inversionistas y los emisores. Y como les decía, hoy por hoy, pues básicamente todo se da a través de comandos que damos en nuestras plataformas. Ahora, yo en lo personal, no solo me voy con un ente eh, supervisor que sea reconocido a nivel global, sino que también, y eso pues no quiero hoy entrar en nombres para no aturdirlos, pero en el mastering les voy a comentar de varios nombres y demás, y les voy a decir cuáles son los tips para poder escoger un broker y demás. Pero lo que yo sí hago es que esos brokers con los que yo trabajo también coticen en bolsa. Cuando una empresa cotiza en bolsa, está obligada por la SEC a presentar sus estados financieros auditados. En el pasado ya tuvimos algunos problemas, seguramente por ahí les suena el nombre de la Enron y demás, pero se tuvieron algunos problemas en ese sentido. Derivado de eso, se han desarrollado muchos mecanismos adicionales para evitar los fraudes. Sin embargo, a mí lo que me gusta es poder yo estar viendo y monitoreando los estados financieros de mi broker para que yo pueda saber que no le vaya a pasar, por ejemplo, el caso de lo que le sucedió a Robinhood, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, derivado de todo este problema de GameStop y demás, y por supuesto relacionado con el tema de la pandemia y bueno, va a ser una historia interesante para contar cuando estemos hablando en el mastering ya dentro de unas semanas. Pero entonces, sí me gusta no solo que esa entidad supervisora sea reconocida a nivel global, sino que mi broker, por supuesto, esté autorizado por esa entidad y adicionalmente que él cotice en bolsa para que yo pueda estar viendo constantemente cómo están sus estados financieros y que yo pueda entonces estar viendo en las noticias qué es lo que está sucediendo alrededor de ese broker, para que en cualquier momento cuando vea yo algo que no me guste, sacar de ahí mi dinero. Entonces, ellos son los participantes. Ahora bien, ¿qué se negocia en las bolsas de valores? Vean, ya de alguna manera se los decía hace un rato, y son elementos bien diferentes. Pero vamos a decir que por un lado, vamos a tener bonos del tesoro, esos bonos del tesoro o incluso bonos corporativos son ampliamente utilizados, donde básicamente las características que tienen es que nos pagan una tasa fija, independientemente que sean bonos corporativos o que sean bonos del tesoro, que por cierto, cuando les hablo de bonos del tesoro, estoy hablando de bonos básicamente emitidos por un gobierno, y ese gobierno es el que respalda en ese caso a esos bonos. De hecho, se dice y se sabe que la tasa libre de riesgo, es decir, el retorno que no representa hoy por hoy ningún riesgo, está representado por los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué se dice que esa es la tasa libre de riesgo? Número uno, porque Estados Unidos
emite la moneda de curso normal a nivel global, el dólar. ¿Por cuánto tiempo más va a ser así? No sé. Pero hoy por hoy esa es la moneda ampliamente utilizada y aceptada a nivel global. Entonces, número uno, por eso. Y número dos, es que si un gobierno está respaldando sus bonos, eso quiere decir que ante cualquier eventualidad que haya, el gobierno tiene que ir a pagar esos bonos. Si hay un problema a nivel global o local económico, ese gobierno, independientemente de lo que pase, tiene que salir a responder por esos bonos. Entonces, en este caso, la ventaja, llamémosle así, que tiene Estados Unidos en ese caso, es que si necesita ir a respaldar sus bonos, ellos pueden ir a ponerle impuestos a la economía más grande a nivel global, ¿verdad? Que hoy por hoy lo es, no sé si dentro de 10 o 20 años lo va a seguir siendo, eso ya será otro masterclass en el que lo podemos discutir, pero hoy por hoy así es, ¿verdad? Entonces, esos son unos elementos que se negocian en la bolsa de valores, bonos del tesoro. Otra, también lo mencionábamos hace un rato, pudieran ser commodities, café, granos, eh, pudiera ser trigo, metales, pudiera ser, por ejemplo, oro, plata, y así también les hablaba como por ejemplo el caso de algunas carnes y demás, ¿verdad? Entonces pudiesen ser también los commodities. El petróleo, de hecho, también es ampliamente comercializado en la bolsa de valores y de hecho hemos visto nosotros como sobre todo en los últimos meses que el tema del petróleo ha sido un tema importante, pues estamos obteniendo retroalimentación de los distintos medios escritos y digitales en relación a cómo es que ha ido cambiando ese precio a través del tiempo para nosotros ir teniendo una noción de cómo es que eso puede ir evolucionando. Luego están las acciones. Las acciones, pues, representan un pedazo pequeño de una empresa, en donde si yo soy accionista, yo me convierto en una persona que tiene derechos y obligaciones sobre esa empresa. ¿Qué tipo de derechos? Por ejemplo, yo tengo el derecho a recibir dividendos. ¿Qué son los dividendos? Es la parte que la empresa decide repartir de sus utilidades en retribución a que ese inversionista o ese accionista confió en la empresa y le dio su dinero para que ellos pudieran crecer, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Entonces, esas son las acciones. Luego, también, de hecho, a través de las bolsas de valores, se transan distintos tipos de monedas, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando más en términos generales de los mercados del dinero y de hecho seguramente ustedes han visto y han escuchado el concepto de Forex, donde de hecho es un mercado súper líquido y súper grande que en lo personal ya lo trancé por varios años y como les comentaba al inicio de la conversación, hice hedging de divisas durante varios años también para la organización para la cual yo trabajaba en ese momento. Sin embargo, hoy por hoy me he alejado de Forex y más me he dedicado al tema de las acciones. Y dentro de las divisas, podemos hablar de una vez que hay divisas fiat, es decir, las divisas o las monedas emitidas por los gobiernos, que entre paréntesis fiat viene de un vocablo que hace mención a la confianza. Seguramente recuerdan ustedes a inicio de los 70 cuando se elimina el patrón oro, ¿sí? En Estados Unidos. Y derivado de eso, entonces ya el oro ya no es lo que respalda a las monedas, sino que es básicamente la confianza que tenemos sobre los gobiernos. Entonces de ahí viene el concepto de fiat. Pero también están no solo las monedas fiat, sino que también las criptomonedas, como les decía, y para quienes entraron ahorita hace un rato. Vamos a tener específicamente un masterclass dedicado solamente para las criptomonedas. Pero entonces, en su momento vamos a estar platicando amplia y directamente de eso en otro momento, ¿verdad? Y adicionalmente, pues también hay otro tipo de contratos bursátiles. Vamos a dejarlos para el mastering. Vamos a hablar de las opciones sobre inversiones, los calls, los puts y demás, pero todo eso también se transa o se comercializa a través de la bolsa de valores. Vean, he visto que me están poniendo varias preguntas a través del chat. De verdad que va a ser un gusto al final responderlas.
voy a darle continuidad a la conversación o al masterclass para no irlo interrumpiendo para que podamos seguir el hilo, pero después voy a regresar a las preguntas que ustedes están teniendo y con todo gusto vamos a ver de qué manera se las podemos resolver, toda vez tengamos el tiempo suficiente, ¿verdad? Si no, en el mastering ahí sí vamos a tener cualquier cantidad de tiempo para que podamos ir platicando en relación a esto. Ahora bien, ya hablamos de qué es la bolsa de valores, ya hablamos de quiénes participan en la bolsa de valores y por qué participan en la bolsa de valores. Ya hablamos de qué es lo que se comercializa en las bolsas de valores, ¿sí? Por supuesto, este listado que les puse acá no es un listado exhaustivo, ¿verdad? Pero es, digamos, en términos generales, lo más importante que se comercializa ahí. Ahora vamos a platicar un poco de cómo es que alguien en la bolsa de valores puede hacer dinero o cómo alguien puede ganar dinero. Entonces, vean, pues, lo voy a hablar desde la perspectiva del inversionista, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva del inversionista, por un lado, vamos a decir que podemos ganar intereses. Por ejemplo, si estamos hablando de bonos, entonces en este caso, el bono nos va a pagar un cupón que es el equivalente a un interés, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues vamos a obtener ese retorno, el cual va a ser un retorno que va a estar vigente a través del cupón hasta que se llegue a la maduración del bono. ¿Sí? Y normalmente son tasas fijas, ¿verdad? Donde yo en determinado momento compro el bono y voy a estar obteniendo entonces ese cupón siempre o hasta que yo decida venderlo o hasta que llegue a la maduración del bono y me sea reintegrado el principal o el capital que yo di en un inicio. La otra es a través de los dividendos. Los dividendos son, como les decía hace un rato, la parte que las empresas deciden devolvernos por el hecho de nosotros haberles dado en confianza nuestro dinero al momento de comprar una acción, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, de una vez les comento, los dividendos en su retorno, o más bien, si relacionamos el dividendo que obtenemos en comparación con lo que nos vale una acción, vamos a estar viendo que normalmente hay dividendos que pudieran andar entre el 3-4% anual, ¿verdad? Entonces, no son retornos altos, pero sí nos pueden permitir o ayudar a que podamos nosotros ir ganando una rentabilidad mucho más alta que en el ahorro. Ya les voy a explicar por qué ahorita en un momento. Pero entonces, tenemos esos intereses o pudiésemos tener los dividendos, que dicho sea de paso también, hay empresas que no pagan dividendos, ¿sí? Por ejemplo, Google, yo la tengo en mi portafolio de inversión, pero no me paga un centavo de dividendos. ¿Por qué yo tengo a Google en mi portafolio de inversión? Por el siguiente elemento, por las ganancias de capital. ¿Qué quiere decir una ganancia de capital? Quiere decir que yo compré una acción de Google en 100, por decir un número, y yo sé que la voy a poder vender dentro de un año, dentro de dos, o cuando yo así lo defina de acuerdo a mis cálculos, la voy a poder vender en 200 o en 300 o en 400. Por supuesto, no vamos a entrar acá a detalle para ver cómo se hacen esos cálculos, eso lo vamos a ver en el mastering, ustedes se van a volver expertos en eso, pero esa es la ganancia de capital. Entonces, esas ganancias de capital la vamos a denominar una inversión en largo, o se conoce como un long investment, ¿sí? Y para poder explicarles por qué se llama long investment, primero tengo que explicarles el otro mecanismo. Y ese otro mecanismo es cuando se dan pérdidas de capital. Cuando se dan pérdidas de capital, se dice que yo estoy corto o yo estoy haciendo un short investment. Entonces, vean, pues, para explicarles, entonces, primero, ese short, voy a pasar a la siguiente diapositiva y después les voy a explicar por qué razón es que le llamamos long, ¿sí? Entonces, vean, pues, solo, perdón, Liz, si pudiésemos ahí evitar que nos estén manchando eh, la, la pantalla, por favor. Sí, Gracias, correcto. Ahorita. gracias, gracias. Ok, entonces pasamos al tema de las pérdidas de capital y cómo puedo yo beneficiarme de un short investment. Y recuérdense ustedes lo que pasó hace más o menos un año con GameStop y de hecho también con AMC, la empresa de los cines, ¿verdad? Y cabal, precisamente todo vino derivado del tema de las inversiones en corto, de los short investments, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, vean pues, en este caso, los brokers tienen bajo su custodia
las acciones o los instrumentos que nosotros depositamos en ellos. Yo soy dueño de una acción de Apple, ¿sí? Entonces, el broker tiene bajo custodia esa acción, ¿sí? De tal manera que entonces él es responsable de esa acción como que si él fuera el dueño, a pesar que al final del día yo soy el dueño, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que nosotros tenemos una perspectiva a que el precio de Apple o de cualquier otra empresa va a caer por la razón que sea, ¿verdad? Entonces yo vengo y voy con el broker y le digo, mira, préstame ese título, préstame esa acción, ¿verdad? Y por supuesto, yo tengo el compromiso de devolverle ese título o tengo el compromiso de devolverle esa acción. Y eso yo simple y sencillamente no es algo que después digo, ah, no, así como cuando jugábamos cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Ah, no, ya no sigo jugando, ya no te lo devuelvo. No, ahí es un compromiso muy fuerte el que hacemos nosotros con el broker. Y ya después más adelante en el mastering les voy a explicar el tipo de garantía que el broker nos pide. Básicamente es el 20% de lo que vale el título, ¿verdad? Pero entonces él viene, me da a mí el título sin yo ser dueño. Y yo lo que voy a hacer es que como yo tengo de perspectiva que el precio de la acción va a caer, yo lo que voy a hacer es que en el momento que yo tengo ese título, lo voy a ir a vender. Asumamos, por ejemplo, que yo lo voy a ir a vender en $50. Entonces, yo en ese momento que fui a vender el título en $50, yo le debo un título al broker. Es decir, yo estoy corto con el broker. Por eso se le llama un short investment, ¿verdad? Y se le llama long investment, como les decía hace un rato, cuando estoy invirtiendo, no vendiendo de entrada, sino que más bien estoy comprando de entrada. En este caso yo no compré. En este caso el broker me prestó y yo lo fui a vender de una vez y me quedé corto con él. Entonces asumamos que yo lo voy a vender en $50. Entonces recibo los $50 y yo le entrego el título a quien sea que me lo haya comprado, ¿verdad? Entonces, si se da precisamente luego de mis análisis que yo estaba haciendo, que el precio de la acción bajó, asumamos que baja a $40, ¿sí? Entonces, yo vendí en 50 y ahora lo que voy a hacer es que cuando el precio bajó a 40, yo voy a ir de nuevo a comprar esa acción. Yo había recibido 50, entrego 40, devuelvo el título al broker y me quedo con 10 en la vuelta, ¿verdad? ¿Se dan cuenta entonces? Ese es otro mecanismo que existe para poder hacer dinero. Por ahí en algún momento alguien me preguntaba si esto se podía hacer. Yo le decía, sí, es legal hacerlo. Y me decía, mira, pero ¿y es ético? Bueno, la verdad es que ya en temas de la ética y demás no quisiera meterme desde mi perspectiva. Si es un mecanismo válido y legal, y griega, espacio legal, ¿verdad? Es decir, si es legal, pues para mí, al final del día, en ese caso, pues vamos a dejar la ética por un lado, ¿verdad? Porque la preocupación de esta persona era el caso, por ejemplo, de AMC o de GameStop, en donde les estaban haciendo un short squeeze, ¿verdad? Y la cuestión era, bueno, ¿será que es válido o ético el hacerlo o no hacerlo? Pues bueno, al final del día, ¿qué les puedo decir? ¿Verdad? Acá lo estamos viendo pues precisamente desde esa perspectiva de si es legal, lo podemos hacer, ¿verdad? Ok, entonces sigo adelante. Ahora bien, podemos hacer dinero derivado de los cupones, si es que estamos hablando de los bonos, podemos hacerlo a través de dividendos, podemos hacerlo a través de una inversión en largo o podemos hacerlo a través de una inversión en corto y esos son los mecanismos básicos, pero alrededor de ellos podemos hacer cualquier cantidad de estrategias. Sigo entonces hablando de elementos básicos importantes que inciden sobre el retorno que yo puedo obtener. Y un elemento súper importante es la relación que existe entre los mercados de valores y el ciclo económico. Entonces, el ciclo económico es simple y sencillamente cómo se comporta la economía tanto local a nivel de los países como a nivel global. Entonces, vean, pues los ciclos económicos se han dado desde hace siglos, se están dando en este siglo perdón, y se seguirán dando en los siguientes siglos, mientras siga existiendo la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el comportamiento de estos ciclos económicos? Acá les pongo esta gráfica. Voy a poner de nuevo mi puntero láser y acá está. Entonces, por un lado, vamos a tener acá el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto
para quienes no están familiarizados, es simple y sencillamente la suma de toda la producción que tiene un país, ¿verdad? Ese es el Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros graficamos en el eje Y el Producto Interno Bruto, y en el eje X el tiempo, que pueden ser días, semanas, meses, años o la escala que ustedes quieran, vamos a ver que el comportamiento de los ciclos económicos tiene esta forma, ¿verdad? Es decir, hay unos momentos en los cuales el Producto Interno Bruto crece, llega a un pico y luego comienza a caer hasta un valle. Luego comienza a recuperarse, llega de nuevo a un pico y luego se comienza a contraer, se dice, hasta que luego vuelve a caer y llega a un valle. Y así se da ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, eso es algo normal, eso es algo lógico y eso es algo que, como les decía hace un rato, ha venido pasando en los últimos siglos y va a seguir pasando. De hecho, si pensamos nosotros ahorita en términos generales en lo que ha sucedido en la economía global en los años más recientes, recuérdense ustedes de la burbuja.com, ¿sí? La burbuja.com a inicio de este siglo. Ahí veníamos de una gran extensión o recuperación de los productos internos brutos, o dicho de otra manera, las economías a nivel global. Se da el problema de la burbuja.com y caemos en una contracción o en un momento en los cuales cae toda la economía a nivel global. Luego de eso viene una recuperación, se viene el problema de las hipotecas subprime 2008-2009 en Estados Unidos, que se pasó llevando a todas las economías. Después de eso hay una recuperación y otra vez volvemos a llegar hasta el momento en el cual viene la pandemia, luego viene una pequeña recuperación y ahorita estamos de nuevo en un momento en el cual pues se habla ya de esta inflación. De hecho, tuvimos un masterclass hace un par de meses relacionados con ese tema, seguramente lo vamos a seguir hablando más en el futuro. Pero entonces eso es algo normal. Sin embargo, lo que sí es importante acá es hacer notar que las bolsas de valores a nivel global tienen un comportamiento similar al del ciclo económico. ¿Por qué? Porque las bolsas de valores, como les decía hace un rato, representan empresas o ahí están representadas las empresas. Entonces, en los momentos en los cuales a la economía le va bien, es más bien derivado al hecho que las empresas les está yendo bien, ¿sí? Cuando a las empresas no les está yendo muy bien, entonces es cuando el Producto Interno Bruto cae. Luego de nuevo a las empresas les va bien y tenemos la recuperación y así se da ese ciclo. Entonces, derivado de eso, les voy a pasar a enseñar lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Acá lo que tenemos es el comportamiento de un índice bursátil. Un índice es simple y sencillamente un benchmark, donde están representadas distintas empresas, normalmente icónicas y que para alguien son importantes, donde tenemos en el eje Y una escala de puntos. No tenemos dólares, tenemos puntos porque estamos hablando de básicamente un promedio ponderado de los retornos de todas las empresas que están ahí representadas. Y luego en el eje X tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces miran ustedes acá que tenemos un comportamiento ascendente en el largo plazo. Acá lo tenemos desde 1931, bueno, de hecho desde el 29 hasta, esto lo capturé el domingo pasado, creo que fue algo así como el 8 de octubre. Entonces vemos que en este caso, este índice que se le conoce como el Standard & Poor's 500, que representa las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿sí? Ha tenido precisamente ese comportamiento, el cual no difiere mucho de otros índices, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Y dicho sea de paso, esto lo puse en una escala logarítmica para que pudiéramos ver bien los movimientos en los primeros años, que si los comparamos con los movimientos que hay hoy, serían imperceptibles. Por esa razón lo puse en escala logarítmica. Pero ¿qué vemos acá? Por un lado, seguramente lo más probable es que ninguno de nosotros existía en ese momento. En ese momento se da la Gran Depresión, ¿sí? Recuérdense ustedes, estábamos hablando de 1929, 1930, hay una gran caída, pero luego viene una recuperación. Luego comienza a haber una recuperación, luego viene la Segunda Guerra Mundial, luego hay, por supuesto, una gran caída, luego viene de nuevo una recuperación, luego viene por acá, después de todos estos años, ya me meto acá a los 70s, por supuesto, en el ínterin, pero no me quiero meter a detalle, hay subidas y bajas y demás. Acá tenemos la guerra de Vietnam, estoy hablando del 69 al 71, 72, más o menos.
Luego viene la estanflación que se da derivada de todo el problema del petróleo y demás. Ya me pasé a mediados de la década de los 70, pero luego después viene de nuevo la recuperación, ¿sí? Luego me voy hasta el 2000, el problema que les hablaba hace un rato de la burbuja.com, donde se dio una burbuja derivada de la sobrevaloración de muchas empresas tecnológicas que ni siquiera generaban ingresos, pero que tenían unas altísimas valoraciones. Eso fue una burbuja, estalló y de nuevo todo volvió a caer. Pero luego viene la recuperación. Luego nos metemos ya al tema de las hipotecas subprime, la que se conoce, esta de acá era, ¿se recuerdan ustedes? La Gran Depresión. Esta de acá se le conoce como la Gran Recesión, donde de nuevo hay una gran caída, pero luego hay otra, de nuevo una recuperación. Luego tenemos el problema del COVID, ya miramos ahí una caída con una recuperación rapidísima. Y luego pues tenemos ya lo que estamos viviendo en los últimos meses, ¿verdad? El tema de la invasión rusa, el tema que derivado del COVID pues hubo una grandísima generación inorgánica en la mayor parte de los casos de dinero, es decir, sin respaldo, más todo el tema de las rupturas de las cadenas de suministro y demás que nos tienen hoy a donde estamos, ¿verdad? Ahora bien, lo que quiero yo enseñarles en esta gráfica, que es, como les decía, el SP500, es que a pesar de las grandes caídas que hay siempre en el tiempo, viene una recuperación. Hay una gran caída, viene una recuperación. Como decía mi abuelita, después de la tormenta viene la calma, y así es. En este caso viene la tormenta, pero después siempre viene la recuperación. Y eso es lo que se ha dado a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, estos retornos que nosotros observamos acá, se los pongo nada más a manera de resumen, se pueden ver acá en esta gráfica o en esta diapositiva. Entonces, vean pues, acá tenemos distintos periodos de tiempo, desde el 28 hasta el 2021, desde el 72 al 2021, acá puse un momento importante del tiempo que fue cuando se dio la estanflación, y luego del 2012 al 2021, que fue después de la recuperación de las hipotecas subprime. Y tengo distintos elementos para poder comparar sus retornos anuales, donde dicho sea de paso, estos retornos anuales ya son reales, es decir, ya es eliminando el efecto de la inflación. Entonces, vean pues, tengo el SP500. Ya les decía hace un rato, el SP500 es un índice donde están representadas las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué retornos se han obtenido? Anuales ya descontada la inflación. Desde el 28 del siglo pasado hasta el 21, 8.48%. Anual en dólares. Constantes. Nada despreciable. Del 72 para el 21, 8.13% anual en dólares constantes. Y del 12 al 21, un 12.39%. Ahí, pues, por supuesto, tuvimos un auge bastante importante, derivado después de la gran caída que hubo precisamente en ese momento. Pero esto lo podemos comparar con las letras del Tesoro, bastante menos. De hecho, las letras del Tesoro de Estados Unidos a 3 meses tuvieron un retorno negativo, menos 1.21 en términos reales anuales en esta última, poquito más de una década, ¿sí? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, 2.28 en toda la historia del 28 para el 2021, 3.42 después de la estanflación para el 2021 y 2.84 en esta última década. Los bonos corporativos, acá cuando les hablo y les pongo el AAA y el BAA, déjenme decirles, esta es una calificación que da Moody's, que es una calificadora de riesgo, que califica bonos, acciones, gobiernos y demás. Entonces, esta es una calificación buena, diríamos, para bonos corporativos. No es la más excelente, es para bonos corporativos buenos, ¿verdad? Pero este es el retorno que han dado esos bonos corporativos. Me voy a enfocar nada más acá en esos bonos, 4.27 del 28 al 21, 5.61 del 72 al 21 y 5.59 del 12 al 21. Bienes raíces, y de nuevo no quiero herir susceptibilidades. Estos números, pues si no me los creen, y de hecho de todo lo que les estoy diciendo no me lo crean, vayan e investiguenlo. Así van ustedes a ver que así es la información como tal. Estos datos de bienes raíces son los retornos, y yo los fui a obtener para Estados Unidos, que están publicados en el website de Robert Shiller, ¿verdad? Entonces, si no están ustedes de acuerdo con eso, aléenle a Shiller, no a mí. Yo los fui a extraer de ahí, ¿verdad? Pero
Lo que sí vemos acá es que el retorno de los bienes raíces es bastante más bajo que el de las acciones. De hecho, está más bajo que el de los bonos corporativos. ¿Sí? Arribita, eso sí, de las letras del Tesoro y por ahí más o menos comparativos con los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. Entonces, esos son retornos anuales reales, históricos, que se han obtenido. Nada despreciables. Entonces, recuérdense, hablábamos en el título del masterclass, opciones de inversión. Bueno, ahí hay opciones de inversión. Por supuesto, estas opciones de inversión le podemos multiplicar el retorno muchísimo más. Recuérdense, hablábamos que nosotros podemos invertir en largo, es decir, cuando los precios van subiendo. Mirábamos la gráfica hace un momento, ¿verdad? Donde la gráfica hay momentos en los cuales los precios suben, pero también hay momentos en los cuales bajan. Imagínense si nosotros pudiésemos tomar e invertir en largo cuando la economía está en auge e invertir en corto cuando la economía está en decadencia, podemos fácilmente triplicar esos retornos, ¿verdad? Es decir, yo voy a ir a invertir en largo cuando la flecha va hacia arriba y en corto cuando va hacia abajo y demás. Y de hecho les decía que se puede triplicar. ¿Por qué? Porque si miráramos nosotros la pendiente de los momentos cuando las economías caen, la pendiente es mucho más pronunciada que cuando las economías suben. De hecho, hay un dicho que se menciona mucho en Wall Street, que dice, se lo voy a decir primero en inglés para que haga la rima y el sentido, pero se dice que el bull es un toro, que el toro representa los mercados alcistas. Y por el otro lado está el oso, el bear, que el bear representa los mercados bajistas. Entonces, el dicho dice, the bull walks up the stairs and the bear jumps out the window. ¿Qué significa eso? Que los toros suben un edificio por las gradas. Imagínense ustedes un toro subiendo por las gradas. Va lento, va despacio, le cuesta, pero sube. Imagínense en contraposición a un toro tirando, perdón, a un oso tirándose por una ventana. Va a caer rapidísimo. Y eso lo que hace es decirnos y refrendar precisamente lo que les digo. Ahorita, ¿verdad? Los mercados alcistas se dan, van un poco lento, pero los mercados bajistas son rapidísimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Y con eso nosotros entonces definitivamente pudiésemos multiplicar nuestras inversiones. Pero por supuesto, esto conlleva su riesgo y nunca nos vamos a poder desligar de este esquema que les pongo acá. Hay una relación directa entre el riesgo y el retorno. Si yo quiero obtener mayor retorno, le tengo definitivamente que meter más riesgo. Y viceversa. Si yo quiero menos retorno, perdón, dicho de otra manera, si yo quiero menos riesgo, pues voy a obtener menores retornos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, les voy a enseñar algunos retornos también reales de otras opciones de inversión que pudiésemos haber tenido. Y ya vamos a terminar, ya me quedan unos minutitos nada más, ¿verdad? Pero quiero enseñarles estas gráficas para que vean ustedes retornos reales que se pueden obtener en instrumentos individuales. Ni siquiera me voy a meter a hablar de portafolios que pudiese ser ahí más interesante. Pero ¿qué tengo acá? Fíjense, pues acá lo que tengo es el oro. Y tengo los últimos 5 años. En este caso, los precios no son ajustados por la inflación, son precios en términos corrientes, ¿verdad? Entonces, del 2018 para el 2022 en el cual estamos, el precio del oro, la onza Troy, pasó de 1.273.20 a 1.671.70 al domingo, incluida la caída que ha habido desde hace unos meses, desde más o menos por ahí de octubre del año pasado, que hemos entrado ya en un mercado bajista, un bear market que se le llama. ¿Cuál es el retorno efectivo nominal para ese periodo de los 5 años? No anual, para el periodo de los 5 años, oro 33.6%. Esa es una que les quería enseñar. Esta siguiente, Apple, la empresa Apple, ¿verdad? La que vende el iPhone y demás. Cada vez que miren ustedes una D, acá es cuando pagó Apple dividendos. Cuando miren una S es que se dio un split de acciones. ¿Qué es un split de acciones? Un split es una división. Por ejemplo, tenía dos acciones que valían, perdón, una acción que valía 100 y ahora tengo dos que valen 50. ¿Sí? Ya les voy a explicar en el mastering por qué las empresas hacen splits y cuál es la ventaja de entrar a empresas que hacen splits precisamente. Pero vean, pues, periodo de 5 años. Si hubiésemos ido a comprar Apple hace 5 años, 40.77, por ahí más o menos cuando Warren Buffett se volvió uno de los inversionistas más importantes de Apple y que de hecho
es para Warren Buffett su posición más importante, ¿sí? Hoy por hoy, al domingo, 140.09. Y de hecho no está muy lejos de cómo cerró el día de hoy Apple, ¿verdad? Retorno en esos 5 años, 243.6%. De nuevo, no es anual, es en los 5 años, ¿verdad? Otro ejemplo, American Airlines. Y no todo es color de rosa. Y ya van a ver por qué les pongo esto, pero básicamente es porque es importantísimo saber escoger. No simple y sencillamente yo voy a decir, bueno, voy a invertir en el mercado de capitales y ya gané. No, tengo que saber escoger. American Airlines. Hace 5 años, 49.10. Miren ustedes acá las Ds. Dejó de pagar dividendos en el 2020. Toda esta gran caída que hay acá es derivado de la pandemia, pero después ya no se levanta. Se logró levantar todavía como a $25. Hoy, al domingo, 12.18. De hecho, hoy estaba cerrando más o menos a 12.40. Eso es un retorno negativo para el periodo de 5 años de 75.2%, ¿verdad? Entonces, ojo, no todo es bueno, como les decía. Acá les pongo otro, Bitcoin, una criptomoneda. De hecho, la primera criptomoneda y la criptomoneda de mayor capitalización de mercado. Ya vamos a dedicar un masterclass solo para eso. Hace 5 años, valor por Bitcoin, $10.233.60. Al domingo, 19.358.80. Para el periodo de 5 años, 322.1%. En el caso de Bitcoin, no es una empresa, no nos paga dividendos, pero sí podemos hacer lo que se llama staking. Ya vamos a hablar del staking cuando tengamos el masterclass, pero es el equivalente a invertir y que nos paguen intereses por hacer esa inversión, ¿verdad? Entonces, en este caso, 322.1%. Último ejemplo que les pongo, Tesla. Tesla, hace 5 años, 20.59. Al domingo, 223.07. Y de hecho, hoy cerró como por 221, 222. Retorno a los 5 años, más que Apple, más que Bitcoin, 983.4%. ¿Verdad? Entonces, en resumen, acá podemos ir entonces a ver que, pues, tenemos la comparación entre esos 5 activos. Pero esos son retornos reales históricos, ¿verdad? Donde les pongo acá el retorno para los 5 años y acá le pongo la desviación estándar mensual de los retornos. Ojo, este es 5 años, esto es mensual. La desviación estándar es una medida de dispersión que me dice qué tanto se mueve ese activo. Obviamente, a menor movimiento, voy a tener menor retorno, pero ese movimiento también es un indicador de riesgo. Pero entonces acá podemos nosotros ir a ver que nosotros podemos, de acuerdo a la escogencia que hagamos, si la hacemos bien, pues obtener retornos súper interesantes y manejando de alguna manera nuestro riesgo, ¿verdad? Entonces ya depende, y eso es algo inherente de cada inversionista. Yo defino mi apetito al riesgo. Eso es algo que ni Lisette ni nadie puede imponérmelo. Yo lo defino, ni viceversa. Yo tampoco le puedo decir a Lisette, mira, Lisette, tu apetito al riesgo tiene que ser alto, bajo, mediano. No, cada quien o cada uno de nosotros lo decidimos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para poder escoger ese activo? Y de hecho, déjenme decirles, esa es la tarea más importante que tenemos nosotros como inversionistas. La tarea más importante es ir precisamente a escoger esos activos que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Precisamente activos o instrumentos que tengan un alto potencial para poder crecer, obtener ganancias de capital y de hecho, mejor todavía si me pagan dividendos. Ya hablamos de esos conceptos hace un rato, ¿verdad? Entonces, para eso, ya, y como les decía hace un rato, ya vamos a terminar. Para eso, lo que nos interesa es ir a establecer el valor intrínseco o el fair value o el valor justo de ese instrumento, donde asumamos que acá tenemos de nuevo dólares y el tiempo. Y ese valor intrínseco es un valor justo que debiésemos de pagar por determinada empresa, ¿verdad? Entonces, el valor de mercado va a estar moviéndose a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es comprar ese activo cuando el precio es bajo, ¿sí? Y lo voy a vender cuando el precio o el valor de mercado esté sobre mi valor intrínseco. Dice de nuevo Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get, ¿verdad? El precio es lo que nosotros pagamos, valor es lo que nosotros obtenemos. Entonces nosotros queremos pagar barato por las empresas de un alto valor. Ya en el mastering vamos a ver cómo es que lo podemos hacer, pero solo para que tengan ustedes una idea.
acá muy rápidamente. Lo que les pongo acá lo extraje de Guru Focus, la cual es una suscripción que ellos venden, donde uno puede ir a ver cuáles son, de acuerdo a sus análisis, cuál pudiese ser el valor intrínseco. Acá tenemos American Airlines, Apple y Tesla, ¿verdad? Que son elementos a los cuales pues, se le puede calcular ese valor intrínseco. La línea azul es el precio o el valor de mercado. La línea negra es el valor intrínseco en todos los casos. Y luego pues hay unos rangos superiores e inferiores de acuerdo al nivel de confianza que nosotros quisiésemos tener, ¿verdad? Pero entonces, acá podemos observar que de acuerdo a esto, tanto American Airlines como Apple como Tesla hoy por hoy están, vamos a decir, subvaluadas, es decir, su precio de mercado está por debajo del valor intrínseco. Si me preguntan a mí, de las tres, no les voy a decir por qué en detalle, pero de las tres yo me iría con Apple, a pesar que, miren pues, el upside para American Airlines es de 51.4%. ¿Por qué no me voy con American Airlines? Porque sus fundamentales y sus condiciones de mercado de repente no han llegado a ser lo suficientemente interesantes y buenas para mí, para que yo me vaya por ese upside del 51.4%. Del lado de Tesla, su upside es 71.6%. ¿Qué es el upside? Es el espacio que hay para crecer desde 223 hasta el valor intrínseco de 360, de acuerdo a Guru Focus. Que, dicho sea de paso, yo les voy a enseñar en el mastering cómo calcular esos valores intrínsecos. No es recomendación ir a ver lo que dicen los analistas, hagámoslo nosotros, siempre. ¿Por qué? Porque es nuestro dinero el que está en juego, ¿verdad? Pero personalmente considero que Tesla está sobrevaluada, difiero lo que dice Guru Focus, ¿verdad? Entonces yo por esa razón, a pesar que tiene un upside importante del lado o desde la perspectiva de Guru Focus, yo no me voy con ellos. Yo me voy más bien del lado de Apple, el upside no es tan grande, 22%, pero me encantan sus fundamentales, me encantan sus productos, me encanta su posición estratégica y por esa razón yo me iría con ellos. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar en las empresas? Yo voy a ir a buscar entonces empresas que tengan una posición estratégica sólida, que esa posición se vea reflejada en sus finanzas, es decir, que su estado de resultados, balance general y flujo de efectivo represente lo que yo estoy viendo precisamente en esa posición estratégica. Que idealmente paguen dividendos, porque eso me va a permitir multiplicar mi rentabilidad. Que tengan opciones sobre sus acciones. En el mastering vamos a hablar de estrategias donde yo puedo utilizar contratos bursátiles denominados opciones, calls y puts para poder multiplicar mi rentabilidad. Entonces, que idealmente tengan precisamente esas opciones, que tengan opciones que sean semanales de forma ideal y sobre todo que estén subvaluadas. Eso es lo que yo busco. Si yo busco y encuentro esto, yo con eso aseguro un retorno alto con un riesgo pues relativamente bajo, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde puedo ir yo a encontrarlas o dónde las puedo ir yo a buscar? Vean, ¿cómo lo hago yo? Yo tengo mi listado de candidatas. Ese listado de candidatas, mi primera fuente es ver a mi alrededor, ver lo que a mí me gusta utilizar. Yo hago CrossFit. Los de CrossFit, y seguramente acá tenemos varios de CrossFit, pues muchos usamos marca Nike. Entonces volteamos a ver cuánta gente usa Nike, por qué usa Nike, qué es lo que representa Nike para nosotros y qué es lo que representa para los otros atletas. Bueno, va a mi listado de candidatas. ¿Qué es lo que les gusta comer a los niños? Y acá me va a permitir usar una empresa que es global, pero que también está en Guatemala, McDonald's, por ejemplo. Bueno, ya tengo en mi listado de candidatas a McDonald's. ¿Qué más? Bueno, ¿dónde, qué marca de vehículo me gusta? Bueno, la marca X, la marca Y, la marca Z, ¿verdad? Todas las marcas de vehículos están en Guatemala, por eso no las voy a decir, pero ustedes imagínenselo. Bueno, también va mi listado de candidatas. Y así sucesivamente, ¿qué ropa me gusta ponerme? ¿Qué ropa veo yo que usan los jóvenes? ¿Qué ropa veo yo que usan los niños? Etcétera. Y así voy yo creando mi listado de candidatas. Y a esas empresas, pues definitivamente le voy a ir a hacer yo los análisis para poder entonces entender si es un producto bueno, cómo es su posición estratégica, luego cómo son sus finanzas, analizar sus números y como les decía, esa es la parte fundamental y más importante. Esta es la tarea del inversionista, hacer precisamente ese due diligence para poder verlo, ver si me pagan dividendos, etcétera, etcétera, de tal manera que yo con eso entonces pueda asegurar un alto retorno
minimizando entonces definitivamente ese riesgo que voy a tener. Y entonces ya para ir terminando, les dejo nada más esta frase de Warren Buffett. Lo he mencionado varias veces a lo largo de todo el masterclass, pero es porque les diría yo, es una persona a la cual yo admiro muchísimo, es de los mejores y máximos inversionistas de todos los tiempos. De hecho, es de las personas que he aprendido yo muchísimo al momento de invertir, y por esa razón es que pues lo utilizo mucho de ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice Warren Buffett? Risk comes from not knowing what you're doing. El riesgo viene de no tener ni la más remota idea de qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, yo les traje a ustedes acá opciones interesantes de inversión. Ya les expliqué a grandes rasgos qué es la bolsa de valores, cómo puedo invertir, cómo puedo ganar, etcétera, etcétera. Pero lo que toca después de eso es capacitarnos. ¿Para qué? Para que sepamos lo que estamos haciendo. Y de acuerdo a eso, van a ver ustedes que se pueden convertir ustedes en inversionistas exitosos y eventualmente buscar lo que todos buscamos, es la libertad financiera y vivir en algún momento determinado del retorno que nos den nuestros portafolios de inversiones. Que como les decía hace un rato, no es solamente de acciones, yo puedo tener ahí bienes raíces y otro tipo de instrumentos o de activos. Y con eso entonces, me van a disculpar, me pasé unos minutitos, pero la verdad es que me piqué acá hablándoles de todos estos temas, me apasionan. Pero entonces, Liz, me callo y la dejo para que cierre el evento. No tenga pena, Herbert. La verdad es que bastante emocionante el tema. Yo sé que quedaron muchas dudas, que hay muchos comentarios. Sin embargo, pues ustedes disculparán, ya el tiempo se nos fue. Únicamente voy a cerrar ahorita ya con el link que les puse en su caja de mensajes. Se los voy a volver a colocar a los que estén interesados para tener mayor información. Con esas personas vamos a hacer un sorteo, mientras les voy platicando pues un poquito de lo que va a ser nuestro máster en Investing Lab, cómo generar dinero en Wall Street, y ahorita tan enfocado que es el tema. Pues este es nuestro plan de estudios para que puedan ver un poquito de lo que pueden descargar si se meten a nuestra landing page. También les voy a poner la información en unos instantes. Está avalado por Harvard Business Publishing Education. Nos vamos con la metodología del caso. Vamos a ser bastante prácticos. Creo que esto es una muy buena inversión que usted tiene que apartar en su noviembre. Vamos a estar divididos en 2 tiempos, vamos a tener clases en noviembre, nos vamos de vacaciones y regresamos refrescados en enero con nuevas ideas, con haber leído mucho, haber puesto ya medio en práctica lo que vamos aplicando. Y pues estos son nuestros temas: introducción a los mercados bursátiles globales, análisis fundamental, análisis técnico, estrategias de inversión, estrategias utilizando opciones. Me voy a saltar un poco la descripción de los temas, los pueden descargar perfectamente si nos visitan. Nuestro catedrático estrella va a ser 40 horas, 100% online, clases síncronas. Y vamos a estar los lunes y miércoles del 14 de noviembre al 15 de febrero con unas vacaciones que ya les mencioné. El precio para no asociados a Hexport es de 6,400 y para los asociados 4,480. Si usted pues no es asociado ahorita, pues puede participar en sorteos de becas parciales para que pueda pues tener esta información. Así que ahí yo con eso los despido. Fue muy rápido, yo sé. Le agradezco a las personas que me dejaron sus datos para que los podamos contactar e enviar directamente pues toda esta información. Les dejo la landing page para que se puedan apuntar también. Y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión y no se me vayan a desconectar. Voy a hacer el sorteo de una vez porque ya vi que hay varios interesados. Entonces vamos a hacer un sorteo así muy rápido. La verdad es que yo amo esta app de sorteos porque ahí no hay pierde. Entonces voy a compartir pantalla con toda la transparencia del caso. No sé si ya ven mi pantalla. Sí, ya se mira, Liz. Ok, vamos a poner aquí sorteo y vamos a comenzar. ¿Cuántas becas tengo ganas de repartir hoy?
tengo ganas de repartir 2 y 2 suplentes por si las personas no pudieran tomarlas y hay personas que quieren estar y vamos a comenzar. Muy bien, ganadores, Eric Mauricio Morales Dávila y Sergio Rodolfo Román Yoque. Y si ellos no pudieran, sube Ulises Francisco Orozco y Sandra Isabel Nicole de Estrada. Así que muchísimas felicidades, los vamos a estar contactando a todos. Muchísimas felicidades. Gracias, Herbert, por su valioso tiempo y emoción que nos contagia al hablar del tema. Así que a todos, que tengan una linda tarde, muy buen provecho y bendiciones. Igualmente, Liz, gusto de verla y un saludo ahí a todos, a mis amigos conocidos, amigazos de siempre y a los que no, pues un gustazo.